En este momento del mundo, muy poco para entusiasmar, para tener esperanza, pero la búsqueda de este momento que vamos a compartir en línea privada va en ese sentido. Buscar inspiración en artistas, en proyectos, en el pensamiento que aporta la cultura, sin desprecio, sin agravios, sin ningún delirio, apartarnos de la idea de que también vivimos para percibir la belleza. Y en esto de inspiración, bueno, para respirar hay que inspirar, y no como la canción de Maná que estuvo hace poco por acá, como quisiera vivir sin aire, pero no puedo. ¿Vamos en esa búsqueda? Hay un espacio bastante nuevo en el microcentro, un edificio que era un banco, ahora es un espacio de cultura, Art House se llama. El microcentro de Buenos Aires, uno claro, escuchó tantas veces, caminamos sin mirar hacia arriba, tiene cúpulas maravillosas que no las vemos o que no las miramos. Muchas veces los turistas que hacen recorridos nocturnos en ese microcentro desierto prácticamente, se sorprenden de estas cúpulas iluminadas. Art House queda justo ahí, en el microcentro, en ese edificio que era un banco, y se abrió este espacio en donde en este momento se ve una muestra de Carlos Alonso Descollante, El asedio de lo real. Fotografías que inspiraron a Carlos Alonso para muchas de las obras que están ahí exhibidas. Carlos Alonso a los 14 entró en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Ahora en febrero cumplió 95. Discípulo de Spilimbergo, un hecho en su vida marcó su vida y por supuesto su obra también. La desaparición en 1977 de su hija Paloma, antes y después. Vivió en Italia hasta el 81 y se vio conmovido, influenciado, espejado en Pasolini, y entonces comparten ese humor descompuesto, como él mismo dice, esa crítica visceral. El hecho es que en esta muestra, El asedio de lo real, nos encontramos con un Carlos Alonso que cuando salimos somos otros. Decía a partir de la fotografía, porque es a partir de 17 fotografías que hay como una reinterpretación del pintor. El asedio de lo real, un título ya de por sí sugestivo. Son 17 obras de gran formato. Hay, por ejemplo, una salida de Rembrandt, de la lección de anatomía. Bueno, magistral. ¿Qué voy a decir yo con palabras sobre lo que la imagen conmueve y convoca tanto? Ese Carlos Alonso, que había nacido en Mendoza, que ahora vive en Córdoba, en Unquillo, y que cuando iba a la escuela primaria, en la clase de matemáticas, de historia, constantemente dibujaba, al punto que en el patio del colegio se hizo una exhibición de sus cuadernos. Bueno, ahí nos encontramos con ese pintor que también recorrió series, premios. Por ejemplo, tiene unas cuantas obras salidas de obras de Van Gogh. Conversé con Andrés Bajur, que es quien pensó en este espacio Art House, y lo primero que le pregunté es cómo había pensado justamente ese espacio y hacia dónde sigue. Art House fue pensado como un espacio de producción, básicamente, digamos, direccionado hacia los artistas y pensado como una conexión entre los artistas y el público, de manera a encontrar una forma contemporánea de comunicarse con el público a través de una propuesta
que conjuga artes visuales, teatro, música, danza, cine, de alguna manera aprovechando la sinergia que se da de hecho en el arte contemporáneo. Entonces lo que estamos todo el tiempo pensando es cómo encontrar un formato adecuado para transmitir eso. Un poco lo que tratamos de hacer acá es, más allá de todo esto, armar una comunidad y bueno, acompañarnos y generar un clima de trabajo que un poco es una aventura para todos. Así que muy contento acá de estar con ustedes, muy contento de compartir esto, pensando ya en el año que viene, en todo lo que vamos a hacer. Está todavía pendiente de la inauguración de la terraza. Y también le pregunté cómo pensó en el libro que se puede ver en el espacio, cómo pensó en el libro que hizo junto a Carlos Alonso. Alonso en un momento yo le propuse hacer un libro sobre su obra y a mí eso fue alrededor del 2014 y a mí me interesaba hacer un libro con Alonso, no hacer un libro de Alonso. Entonces cuando me dijo que sí, ya era una oportunidad que no podía dejar pasar y me llevó 5 años armar el libro con él. Y mientras armaba ese libro empezaron a aparecer una serie de fotos que él tomaba como punto de partida de sus obras. Y no ya la foto famosa de la muerte del Che en Bolivia tomada por Freddy Alborta, que es lo que inspiró la edición de Anatomía, sino que había toda una serie de documentos fotográficos que eran muchos más que empezaban a aparecer. Entonces empezaba a aparecer una forma de trabajo que él tenía que iba mucho más allá de un caso aislado. Entonces fui recopilando esos documentos y armé un artículo que introduje en el libro, pero me parecía que había que armar una muestra que pudiera mostrar eso, que pudiera acercar que ampliara un poco la visión de lo que es la visión de la pintura de Alonso a la gente, algo que no se había hablado demasiado. Que básicamente tiene que ver con el acercamiento de Alonso, o sea, a la relación de Alonso con la fotografía, que es una relación que atraviesa todo el siglo XX en la pintura, o sea, los pintores pueden, digamos, a partir de la irrupción de la fotografía a finales del siglo XIX, surgió justamente esta relación de enemistad, de préstamo, de influencia mutua entre la fotografía y la pintura. Y Alonso encuentra una solución muy peculiar, muy personal de él, que es justamente de cómo interpreta el problema de la figuración en pleno siglo XX. Él toma imágenes pregnantes que encuentra en las fotos, que son imágenes de lo real, y esas imágenes las transforma en sus cuadros a través de una mirada muy poética, pero que son fundamentales en la génesis de sus cuadros. Cuando hablamos de resistir en la cultura argentina, voy a nombrar a un realizador que presentó en el Festival de Berlín de Cine, la Berlinale, un corto, diciendo por empezar que el corto no es solamente un ejercicio para estudiantes, sino que es una categoría que tiene peso y debe respetarse como género propio. Recibió el Oso de Oro. En el agradecimiento mencionó al Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales. Agradeció a la televisión pública diciendo que en el programa de Fernando Martín Peña había estudiado como que le hubiese resultado una clase cada programa. El corto, que tiene 22 minutos, refiere la historia de una chica que trabaja en un museo y que de pronto anuncia el aumento del dólar. En el 2019 trabajaba en un museo como guardia de seguridad. El trabajo en sí mismo era aburrido, pero a diferencia de otros lugares, durante las noches podía ver obras de arte. Y eso, de una u otra forma, estimulaba mi imaginación.
La Deutsche Welle resumió la entrega de este premio a Francisco Lezama así. Y Argentina también sale premiada con Mejor Cortometraje para Francisco Lezama, que ha querido aprovechar para lanzar un mensaje político, agradecer el apoyo del Instituto de Cine Argentino, que dice que junto a otras instituciones culturales argentinas peligran desde la llegada al poder de Milei. Crítica y humor en este corto de 22 minutos que, claro, uno dice, ¿cuál va a ser el destino de una obra así? Pero bueno, se abre la posibilidad de interesar a otros mercados, ya que hablamos tanto de la palabra mercado y de lo que cuando no da plata se piensa en cerrar. Mal de amores, desencuentros, traiciones, triángulos. Esa es la trama de una novela que leí con muchísimo gusto. Dice, por ejemplo, el único amor que perdura es el amor de una madre. Bueno, Tan frágil, una novela de Marcela Fernández Vidal que habla de la fragilidad no solo de los vínculos, sino, por ejemplo, de las fragilidades masculinas. Empieza con una carta. Una argentina desde Barcelona escribe a su madre, una de las tantas argentinas en Barcelona. Una escritura tersa, diría, se desliza la lectura. Pero claro, de pronto sucede algo que me hizo pensar en los finales de una tragedia de Shakespeare. Conversé con Marcela Fernández Vidal y lo primero que le pregunté es cómo surgió esta historia. El puntapié inicial para esta historia, como para todos los textos que escribo, es generalmente una imagen. A veces me ocurre que veo a los personajes en mi imaginación. También a veces me ocurre una escena, imagino una escena, aunque no tenga toda la historia y todo el contexto de esa escena. Pedí a Marcela Fernández Vidal que describa cuáles son los personajes, los principales y los que rodean a esta pareja de la novela Tan frágil. Esta historia son dos jóvenes, Cecilia y Rodrigo. Básicamente intento contar este encuentro entre estos dos jóvenes y sus desencuentros. Los personajes van a vivir sus emociones muy intensamente y van a transitar una serie de etapas en esta relación. Por supuesto hay otros personajes no tan importantes. Podría destacar a la abuela de Cecilia, que es una inmigrante española de la Guerra Civil, que se viene acá a la Argentina sin nada y para preservar su vida. También hay otro personaje interesante que si bien es secundario, pero es muy interesante, como el pintor. Y hay otro personaje que es la tercera en discordia, que va a tener un rol importante en esta historia. Si tuviera que ponerle una música de fondo a esta historia, como dicen que nuestra vida siempre tiene una música de fondo, diría que es algo romántico y a la vez triste, romántico y a la vez intenso, muy emocional. Le pregunté a Marcela si asistió a talleres, porque sé que ella da talleres de escritura y de narrativa. Mi primer taller literario como alumna fue a los 18 años, con un profesor, coordinado por un profesor que se llama Rafael Sánchez, y después, en diferentes épocas y momentos, fui a otros talleres. Tomé clases particulares con Patricia Suárez, fui al taller literario de Luciano Lamberti, también fui a un taller literario que coordinó Diego Incardona en el Centro Cultural Ricardo Rojas, y
Esto es como una formación permanente y cada coordinador le imprime a sus talleres su estilo, su dinámica, pero creo que es fundamental esta formación. Y si bien no garantiza que una persona termine con el título de escritor, pero sí aporta herramientas para mejorar la propia escritura. Lo que creo profundamente es que para ser un buen escritor hay que leer mucho. Leer para aprender de otros escritores, incluso leer para robarle a otros escritores como paso intermedio para crear el propio estilo. En general, seamos conscientes o no, siempre va a aparecer en nuestra escritura algo que admiramos de otros escritores. ¿Por qué una jirafa en la tapa? En la historia aparece la figura de una jirafa roja. Y me pareció que esta figura de un alebrije, que es una artesanía característica de una región de México, tendría alguna alusión a una jirafa. Este pequeño objeto decorativo representa de alguna manera algo ligado a la creatividad, a lo nuevo. Y la historia también tiene que ver con eso, cómo se puede crear una nueva visión del mundo, una nueva forma de encarar las relaciones. Entonces, tiene que ver un poco con eso. Ella dijo que la música de la novela era algo apasionado, tranquilo, pero que después... Y yo pensé en esa canción de Adele, cuando dice, pudimos haberlo tenido todo y lo perdimos. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. In the deep, you have my heart and soul, and you played it to the beat. Hasta aquí para mí podría ser lo que uno llama un día perfecto, hablando de cosas que inspiran. Un día perfecto es casi el título que le puso Wim Wenders a la última película que se va a presentar en Cannes, Días Perfectos. Increíblemente, los días perfectos son los días de un limpiador de baños públicos en Tokio que encuentra la belleza de esos pasos cotidianos, de esos rituales, limpiando los baños públicos de Tokio.
Argentina, París, Texas, El miedo del arquero al tiro del penal, Las alas del deseo, y ahora está Días Perfectos. Y también documentalista. Hizo un documental sobre el Papa Francisco, un hombre de palabra. El director Wim Wenders era hijo de un cirujano. En un momento pensó en ser él también médico. Y después, en un viaje a París, descubrió su amor por el cine y empezó a hacer películas saliendo de lo que él llama el colonialismo de los Estados Unidos en las películas, en el cine. Este limpiador de baños públicos en Tokio piensa que es posible la belleza en la vida. Si él lo piensa, ¿por qué no nosotros? La película tiene un recorrido musical delicioso. Nina Simone, los Rollins y, por supuesto, Lou Reed. El neoyorquino Lou Reed también, con una vida bastante tremenda. Muchas veces dijo, mi vida llegaba a un punto que tenía que retomar, y bueno, la carrera que hizo convalida todos esos intentos. Cuenta que de joven los padres, para alejarlo de una posible homosexualidad, lo llevaron a tratamientos que incluyeron el electroshock. Y de esa experiencia dice, cuando leía un libro a las 17 páginas tenía que retomar porque no recordaba nada. Me había convertido casi en un vegetal. De la canción que Wim Wenders elige para Días Perfectos, se hicieron 30 versiones. 30 otros músicos tomaron este tema. Lo escuchamos y nos encontramos para el próximo Línea Privada.
Cobrando tu jubilación en Superviel la vas a disfrutar mucho más. Tenés una app para resolver tus consultas sin hacer fila. Beneficios con tus tarjetas, capacitaciones y más. Conocé la propuesta en superviel.com.ar. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. Just a perfect day. Drink sangria in the park. Then later it gets dark. We go home.